Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos tenido datos muy importantes macro en Estados Unidos. Hemos visto cómo el PIB era mucho más bajo de lo esperado, pero por el lado contrario vemos cómo los datos del empleo se mantenían bastante fuertes y a la vez veíamos cómo el deflactor del PIB en Estados Unidos se mantenía por encima de lo esperado. Esto que nos indica que los precios de bienes y servicios se mantienen más altos de lo esperado. ¿Y qué podemos sacar de todos estos ingredientes? Pues la verdad que podemos sacar bastantes cosas contradictorias y esto va a complicar muchísimo más esa decisión de tipos de interés que tendremos la semana que viene de la FED. ¿Y por qué? Pues porque una caída del PIB como la que hemos visto por debajo del esperado quizás haría pensar que los tipos de interés no van a ver una subida, pero por el lado contrario, como estamos viendo que el deflactor de PIB que marca esos precios, como decíamos, de los bienes y servicios se ha mantenido por encima de lo esperado, pues hace pensar que quizás apoye la idea de subir los tipos de interés. Pero a la vez estamos viendo cómo el empleo se mantiene fuerte, así que esto va a ser una auténtica locura lo que veremos la semana que viene. ¿Por qué? Pues porque cuanto menos claro se tenga si va a haber subida o no de los tipos de interés, cuando se dé ese dato va a provocar una mayor volatilidad en los mercados. Si ya se espera que suba un 0,25, pues puede haber volatilidad, pero va a ser mucho menor que si el dato es una auténtica incógnita como tenemos ahora mismo. Y bien, ¿qué hemos visto en los mercados en la sesión de hoy? Pues hemos visto subidas, o estamos viendo, mejor dicho, subidas bastante importantes en Estados Unidos. Estamos viendo cómo los resultados de las tecnológicas están siendo bastante positivos en principio, porque hay que tener en cuenta que los resultados cuando se mantienen por encima de las previsiones significa que son buenos, pero cuidado porque las previsiones no significan que sean mejores que los que teníamos anteriormente, simplemente que son mejores que las previsiones, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy creo que ya tenemos los resultados de Amazon, o es mañana, que es el último de las Big Tech que van a presentar resultados, así que todos muy atentos porque puede que sea ya la guinda en el pastel. Esto ha provocado que el Nasdaq, por ejemplo, tenga subidas muy fuertes durante toda la semana y el S&P, pues como tiene una gran carga también de tecnológicas, pues le acaba acompañando. Sin embargo, en Europa, pues hoy hemos visto sesiones muy tranquilitas en España y en el DAX, así que bueno, parece que ya estamos preparados para lo que nos espera la próxima semana, aunque el cierre semanal también puede que sea bastante importante y quizás nos dé ya alguna pista. Así que nada, ya sin más dilación vamos con los tres análisis técnicos de hoy. Bueno, pues vamos con las tres acciones de hoy, que son Inditex, PharmaMar y Repsol, y puede que sean tres de las acciones que peor han salido paradas en la sesión de hoy. Inditex hemos visto una caída del 1,68, PharmaMar de más del 10% y Repsol de un poquito más del 4%. Vamos a comenzar con Inditex. ¿Qué tenemos en Inditex? Pues fijaros cómo parece que una vez superado la zona de los 31 euros, parecía que se estaba consolidando sobre esta zona, una zona que podría actuar quizás como soporte para tomarse un descansito y continuar al alza, pero la sesión de hoy ha sido muy fea. Fijaros en la vela bajista que ha dejado en la sesión de hoy. Sí que es verdad que el volumen no ha sido demasiado alto, por lo tanto, bueno, nos podría caber la oportunidad de que quizás fuera una ruptura en falso de esa zona de los 31. Y si tiramos un poquito de la lupa, ¿en qué nos podemos fijar? Pues nos podemos fijar que quizás la última subida que hemos tenido en la cotización de Inditex, tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI muy tímida, pero ahora veremos una cosa semanal que no es tan tímida y que vamos a tener que tener mucho cuidado. Ahora, en el gráfico diario, ¿dónde estaría la clave para pensar que nos podemos mantener al alza? Pues quizás la primera zona de soporte clave, una vez si damos por perdida la zona de los 31, estaría los 30,30. Fijaros que era una anterior zona de soporte. Fijaros, tras la subida, movimiento lateral, ahora vemos una subida, movimiento lateral, pues se apoyó sobre esta zona y se mantuvo al alza. Por lo tanto, ahora quizás si continúa la caída podría apoyarse sobre la zona de los 30,30. Pero si cogemos toda la tendencia alcista, la clave, es decir, que ya hubiéramos perdido una tendencia alcista tan importante, podría estar en la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 29,30. Si pierde la zona de los 30, quizás se iría a buscarla, pero puede que se encontrase con ella, fijaros, alrededor de los 29,65 aproximadamente, donde tiene ese gap sin cerrar desde la última sesión que vimos en marzo, del 30 de marzo. Por lo tanto, cuidado, porque por aquí podría estar la clave si vemos que continúa la caída. Pero ante todo, como decimos, que no pierda la media de 70. Y vamos a ver un segundo en el gráfico semanal eso que tan poquito nos gusta. Y fijaros cómo en la última subida de Inditex
la que llevamos viendo desde prácticamente todo 2023, vemos que se ha formado una clara divergencia entre la cotización, fijaros, y el RSI. ¿Es muy pronto? Sí, es prontísimo para ya hablar de una confirmación de la divergencia. Es decir, aunque ya hemos visto una caída hoy, no quiere decir que ya la tengamos confirmada la divergencia, vamos a ver una caída más importante. La clave, ¿dónde podría estar? Pues quizás, si nos damos cuenta, vemos que no hemos visto un cierre por debajo de la media móvil de 6 sesiones. Por lo tanto, el cierre de mañana puede ser muy importante, porque si se mantiene la caída y vemos que pierde esa media móvil de 6 sesiones, que podría haber actuado como soporte en algunas velas, pues podría ser una señal un poquito más peligrosa de que quizás esa divergencia pueda coger más fuerza y ver esas caídas más fuertes en el gráfico. Y vamos con la acción que peor lo ha hecho en la sesión de hoy, y ha sido PharmaMar. Hemos visto unas caídas muy fuertes, la analizábamos la semana pasada y comentábamos que en principio no teníamos ninguna señal clara de que se diera la vuelta y que podríamos continuar cayendo, que sí que es verdad que estábamos muy sobrevendidos, pero no teníamos ninguna señal clara de que la caída podría llegar a su fin. De hecho, lo que comentábamos es que una vez perdida la zona de los 45 euros, la siguiente zona clara de soporte la podría tener alrededor de los 30. Nos parecía que estaba muy lejos y fijaros ahora, después de la caída que hemos visto, pues parece que ya no queda tan lejos la zona de los 30 euros. Ya sabréis, los que estéis dentro de la cotización de PharmaMar, que tanto cuando veíamos una subida muy fuerte, tiene mucha volatilidad y las subidas son muy importantes, fijaros, pero cuando cae las caídas también son muy importantes. Por lo tanto, como decimos, mucho cuidado porque puede acelerarse la caída. Además, fijaros cómo la sesión de hoy ha cerrado prácticamente mínimos, el volumen ha sido muy alto, fijaros cómo el MAC está cerca de nuevo de dar señal de venta, es decir, esto sería malísimo ahora, de nuevo en la zona en la que se encuentra el MAC que dé señal de venta. Esto implicaría que podríamos ya continuar cayendo para irnos a ese objetivo en la zona de los 30 euros. Así que bueno, la verdad que mucho peligro ahora mismo con la cotización de PharmaMar. Parece un cuchillo cayendo en picado. Ya sabéis que los cuchillos en picado, cuando las intentamos coger, algunas veces nos cortamos y merece la pena muchas veces esperarnos a ver alguna señal positiva, aunque nos perdamos quizás una parte de ese rebote o de la subida que veamos en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es Repsol, que también ha visto una caída muy importante. Comentábamos en anteriores vídeos que cuando la cotización del petróleo había incrementado con bastante fuerza, Repsol no la había acompañado, y ahora que estamos viendo que el petróleo corrige con fuerza, pues evidentemente Repsol pues está metiendo un castañazo importante. ¿Qué decíamos la última vez? Pues que no debía perder esa zona de los 13,38, que es una zona muy importante de soporte en el gráfico. Fijaros, anteriormente había estado como resistencia y luego posteriormente como soporte. Cada vez que la había tocado se había dado la vuelta la cotización, y ahora pues no debía perderla. Y fijaros cómo hoy ha perdido esa zona, marcado un nuevo mínimo a cierre que no veíamos desde hace prácticamente 6 meses, fijaros, de noviembre de 2022. Por lo tanto, señal muy fea, hemos visto un cierre prácticamente mínimos con un volumen muy alto, y si ahora en el cierre semanal no consigue darse la vuelta, cuidado, porque ¿dónde poníamos el objetivo? Si perdía esta zona, de nuevo los 12,36, nos quedaba la oportunidad de quizás darse la vuelta en estos mínimos que veíamos en noviembre, pero viendo el volumen, viendo el cierre que hemos visto hoy en mínimos, tiene muy mala pinta. Fijaros que en el gráfico semanal la vela es muy fea. ¿Por qué es tan fea? Porque hemos visto cómo se intentaba recuperar después de la caída de la semana pasada, y al final de la semana estamos viendo cómo se acerca esa zona de mínimos. Como veamos un cierre semanal en mínimos en la cotización de Repsol, mucho cuidado. Además, fijaros que tiene la zona de 12,94, donde se encuentra esa media móvil de 70 sesiones que actuó como soporte en septiembre de 2022, en noviembre de 2021, en julio de 2021 y primero actuó como resistencia en enero de 2021. Es decir, es auténticamente la clave de la tendencia alcista en el más largo plazo que venimos viendo en Repsol desde el año 2020. Si ahora vemos un cierre semanal por debajo de esta zona, mucho cuidado porque el riesgo sería muy alto. Sí que es verdad que aquí fijaros cómo se dio la vuelta a la cotización al llegar a este punto, y sí que la perforó. Por lo tanto, sí que es verdad que podríamos grabar el mismo movimiento, pero cuidado porque si pierde esta media móvil de 70 sesiones y no consigue luego darse la vuelta, podría ser una señal muy clara de que la tendencia alcista podría haber llegado a su fin en la cotización de Repsol. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Ya nos vamos a ver el próximo día, el domingo, con ese vídeo del resumen semanal. Tengo unas cuantas acciones que me habéis pedido apuntadas ya, pero si queréis alguna más, pues todavía tenéis tiempo hasta mañana por la tarde o el sábado a primerísima hora, mejor mañana por la tarde, para
comentarme o pedirme alguna acción más para que la analicemos el domingo. Así que nada, como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo nos vemos de nuevo, no faltéis a la cita. Ya está, entonces espero que tengáis todos muy buen día.